en la comunidad del Belloto, donde yo me crié y donde hice mi enseñanza básica y media, que no estuvo exenta de dificultades, de discriminaciones por parte de la sociedad, pero, pero que hoy estoy muy contento porque nos abre un espacio a las personas con discapacidad, al colectivo de la discapacidad, para conversar, para discutir, para enseñar y para aprender y para avanzar en conjunto. Hay un lema que nos dice la Agenda 2030, que busca el desarrollo sostenido de los países, que dice que se debe avanzar sin dejar a nadie atrás. Y eso es lo que buscamos como cabildo, como territorial, avanzar sin dejar a nadie atrás, es el lema que nos debe acompañar. Comentarles que el día ha estado intenso, muchas actividades en cuanto a la discapacidad por el mundo, muchas celebraciones y conmemoraciones, eh, pero yo tengo una perspectiva más crítica. Yo siento que hoy día no hay nada que celebrar. Como personas con discapacidad seguimos siendo invisibilizados y el único día que nos vemos es hoy y en la Teletón, el día de la Teletón. Eh, entonces tengo una perspectiva crítica de reflexión más que de celebración. Yo quiero celebrar cuando en la nueva constitución esté la palabra discapacidad, esté la palabra inclusión, y cuando tengamos un barco llamado Chile que avance con todos y sin dejar a nadie atrás. Desde esa vereda partir diciendo que hoy día no va a haber PPT. Soy un expositor súper dinámico, me gusta la conversa, me gusta que nos entendamos, me gusta el chat, que ahí si Aurora o el que modera me pueda apoyar. Y me gusta partir haciendo preguntas, no por un tema de escuelita ni nada de eso. Soy, como les digo, soy súper light en ese sentido, pero el lenguaje construye realidades. Y la realidad es que nuestra sociedad no está educada en términos de discapacidad y por eso necesitamos ir aprendiendo todos. Y acá viene la primera pregunta, una pregunta bien de disyuntiva, ¿qué pasa? Entonces, el que quiera abrir micrófono, totalmente libre, el que quiera escribir en el chat, también. La idea es que participemos, que esto sea un conversatorio, porque uno se pasa más rápido y lo otro, el aprendizaje es significativo. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta va a ser concepto apropiado para hablar de nuestro colectivo. Y por ahí vamos a escuchar muchos, pero ¿cuáles serán apropiados? Yo voy a dar algunos y si la gente quiere escribir en el chat o también decirlo a viva voz, ¿cuáles creen que son correctos? Los correctos, por ejemplo, discapacitado, minusválido, inválido, persona con discapacidad, persona con capacidades diferentes, persona con habilidades diferentes. Esos son algunos de los conceptos. En el caso de los ciegos, por ejemplo, ciego, no vidente, invidente. ¿Cuáles creen ustedes que son correctos de esto? ¿Cuáles han escuchado ustedes en la calle que creen que puedan ser correctos? No sé si hay alguien que se anime o en el chat. Ahí si el moderador me ayuda. Bastián. Yo hoy día vi como uno que se llama diversidad funcional. Se parece a capacidades diferentes. Diversidad funcional parece. Diversidad Me pareció funcional, así. entonces sería un término correcto. A mí me pareció más correcto que algunos, pero Ya. no sé si sería correcto. Sí, por supuesto, como les digo, o sea, acá nadie sabe más que otro. Estamos construyendo aprendizaje. Podemos decir algo que está muy bien o algo que no está tan bien, pero lo vamos a terminar definiendo cuando termine esta conversación. ¿Algún otro concepto que hayan escuchado, que les llame la atención cuando se refieren a este colectivo? Hola. Hola. Dale, Pilar. Disculpa. Yo he escuchado entrega el que hablan, nombre. por ejemplo, de persona con discapacidad auditiva, como ¿Ya? que especifican cuál es la discapacidad, pero tengo una amiga que tiene, no sé cómo llamarlo, discapacidad para poder desplazarse, que dice que por qué tienen que aclarar que son personas. O sea, como yo soy, como que tienen que recordarles que son personas, una persona con discapacidad, si todos somos personas. Ya. Me ¿Por qué no, gusta ese comentario. por qué no decir simplemente, ella dice, yo no me siento mal si me dicen discapacitada, ¿por qué me tienen que recordar que soy una persona? Si todos somos personas. Ya. ¿Tu nombre cuál es? Pilar,
Pilar, muchas gracias por el comentario y desde ahora para que nos vamos comunicando bien, porque como yo no veo los nombres, entonces cuando alguien pida palabra, usted dice, ¿sabe qué? Yo soy Pilar y quiero hablar. Yo soy Juanito Perfecto. y quiero hablar. Dale, lo vamos a ir haciendo así, para que nos Ya, entendamos. perfecto, gracias. Gracias, Pilar, gracias a ti por el comentario. ¿Alguien más? ¿Alguien más que haya escuchado otro concepto que le llame la atención? Hola, ¿puedo hablar? Sí, por Sí. supuesto. ¿Su nombre? Hola, yo soy Begoña y me pasa completamente distinto a Pilar. Yo trabajo con personas que se encuentran en situación de discapacidad, principalmente cognitiva y dentro del espectro del autismo y diferentes síndromes que tienen una correlación de comunicación. Y todas ellas, de hecho, prefieren, todas ellas, el porcentaje que tiene una comunicación y una forma de expresión fluida, todos ellos prefieren que se les diga a sí mismos, ya sea persona con discapacidad, más que discapacitado, por ejemplo, o autista, sino que es una persona con autismo, en el fondo para valorar más a la persona que la condición. Ese es el discurso que tienen la gran mayoría de ellos. Y se me olvidó lo otro que iba a decir, pero eso. Begoña, muchas gracias por el comentario. Ahí hay otra perspectiva, ¿se dan cuenta? Somos todos diversos, todos hemos escuchado distintos puntos de enfoque, ¿verdad? Así que no sé si había alguien más que quería comentar. Ya tenemos a Pilar, Begoña. Oye, que nos yo voy a comen- decir algo, me llamo Víctor. Víctor. En general, es una situación difícil cómo nos acercamos a las personas diferentes que tienen algo que los transforma en diferente a lo que se considera normal, entendiendo que lo normal no existe. O sea, yo soy una idea, la idea para mí es de que cada persona se llama como se llama, o sea, ¿por qué tiene que ponérsele el apellido? O sea, nadie cuando hablan de mí dicen que yo soy negro, o que soy gordo, o que soy feo, o que camino chueco, me llamo Víctor, ¿me entendí? O sea, yo sé que eso de alguna manera es aspirar a un desarrollo que nuestra sociedad no tiene todavía, porque es un desarrollo de inclusión el que nos puede llevar a tratarnos todos de forma normal. Eso nomás. Muchas gracias, Víctor, por tu comentario. Sale otra perspectiva y bastante válida como todas las otras. No sé si hay alguien más que se nos escape o que haya escrito en el Sí. chat o que quiera hablar. Ahí Hola, alguien. ¿Su yo nombre? soy Basti, y Basti. bueno, creo que varios de los que vinimos a esta sesión no tenemos muy claro cuáles son los conceptos más correctos, porque uno puede leer mil cuestiones en las redes sociales, pero tampoco sabemos si esas cuestiones son realmente representativas de ustedes o son como cuestiones que se han inventado desde las personas que trabajan con esas otras personas. Sí, creo que de los conceptos que tú dijiste, minusválido me parece como muy feo porque pone la discapacidad en una categoría como de inferioridad y eso sí me parece incorrecto. Pero, por ejemplo, en materia de personas no videntes, yo también tengo un amigo, un compañero en la universidad, y a él le gusta que se diga que es ciego, básicamente. Yo soy ciego y él se define así, y creo que muchas veces como en tratar de decirlo bonito, de tener cuidado, nos complicamos enteros, entonces creo que igual sería bueno conocerlo, pero un poco más desde su perspectiva. Eso. Buenísimo. Basti, ¿el nombre de su compañero cuál es? A ver si lo conozco. Víctor Guerra. Víctor Guerra. ¿No es de Quillota? ¿No? Sí, es de Quillota, Ya, lo estudiante de conozco. Derecho de la UE. Sí, gran amigo Víctor, lo conozco. Dele mi saludo cuando se lo encuentre. Bacán, gracias. Oye, Basti, muy acertado tu comentario. No sé si algún vecino se nos escapa, alguien que no haya participado y que quiera Sí, hacerlo. sí. Antes de darte la palabra, Gerardo, quiero leer el comentario de Diego Concha que comentó en el chat. Dice, creo que es necesario ir en búsqueda del origen del lenguaje, el por qué ha sido necesario calificar o clasificar los estados físicos de las personas. Dale, Gerardo, ahora sí. Muchas gracias al compañero que Hola, comentó. Eric, mi nombre es Gerardo. Coincido sí, con Basti y creo que con todos los que aquí estamos presentes
que nos manifestamos un poco ignorantes, no tanto del tema, sino cómo abordar y tratar el tema. Y a mí en realidad, fíjate que he escuchado todas las acepciones que aquí se han dado, y desde el punto de vista particular, yo creo que uno debiera tratar a las personas como ellas se sientan más cómodas. No sé, pues si alguien dice me siento más cómodo con no vidente, no vidente. Si me siento más cómodo que me digan ciego, ciego. Así, en ese contexto yo creo que como las personas se sientan más cómodas, yo creo que ese es el lenguaje que debiéramos utilizar. Eso. Muchas gracias. ¿Su nombre cuál era? Gerardo, ¿no? Gerardo Cortés. Gerardo, un gusto. Muchas gracias por participar. No sé si alguien más se me queda. Sí, hola Sí, Eric. Bueno, yo en realidad solo quiero darte las gracias por haber aceptado la invitación a estar en esta sesión. Y nada, estoy muy expectante porque me declaro completamente ignorante en el tema. ¿su nombre? Matías. Matías, un gustazo. Muchas gracias por participar. No sé si, no quiero que se me quede nadie fuera, así que avanzar sin dejar a nadie atrás, recuerden. ¿Hay alguien que se me quede? 1, 2, No, dale 3. nomás. Vamos nomás. Entonces, mucha razón, vamos a partir porque hay harto de qué hablar. Mucha razón en cuanto a preguntarle a la persona con la que yo me encuentro de qué forma le acomoda que yo me refiera a él, ¿verdad? Ninguna persona se debería enojar por esto. Al contrario, se lo van a agradecer. Algo en lo que ha pecado la sociedad, y bueno, nosotros acá nos educamos también de forma política, en que las políticas públicas que se realizan se hacen con muchos expertos, pero no preguntándole a las personas. En cuanto a discapacidad, por ejemplo, yo les puedo decir que las líneas podotáctiles que ustedes ven en el piso, que se usan para los bastones, no sirven. Y se gastaron miles y miles de millones en poner eso en la capital y en las ciudades más grandes, pero las personas con discapacidad visual casi no las usamos. ¿Por qué? Algo bien simple. Porque es una línea recta. Y uno, si ustedes se fijan, cuando uno ocupa el bastón, va moviéndolo de lado a lado para cubrir su cuerpo y no chocar con nada. En cambio, si tú me pones una línea recta, yo tengo que ir con el bastón en la línea y no voy a saber si hay un perro, si hay un gato, si puedo pisar algo. Por lo tanto, a mí me da inseguridad y yo no las ocupo. Eso para partir. Lo primero es preguntarle a las personas cómo quieren que los llamen. Ahora, con respecto a los términos, muchos nombraron la palabra ignorancia dentro de la participación o del colectivo, y es algo que nosotros lo sabemos y que pasa incluso dentro de las mismas personas con discapacidad, o sea, pasa dentro de los mismos que habitan la discapacidad. Por lo tanto, si las mismas personas con discapacidad no han podido ser educados en ese sentido o manejar los conceptos correctos, no podemos pedirle eso a la sociedad, no podemos decir, oye, pero ¿por qué tú no sabes? Al contrario, hay que hacer esto que estamos haciendo hoy día, sentarnos, conversar de tú a tú y decir, ¿sabéis que mira, esto sí, esto no, por esto, por esto, por esto? Para comenzar, hubo una persona que dijo que tenía una amiga que no le gustaba que le recordaran que es persona, pero que sí le gustaba que le dijeran que era discapacitada. Desde mi perspectiva, por supuesto, yo no puedo decir que ella está mal, pero desde mi perspectiva a mí me gusta al revés. Yo primero soy persona y luego tengo una discapacidad. La discapacidad no me define. Por lo tanto, cuando tú dices discapacitado, él es discapacitado, tú estás poniendo la característica que es la discapacidad por delante de todas las otras virtudes y defectos que esta persona pueda tener. Entonces tú estás poniendo, en mi caso, por ejemplo, dices, no, estamos en el cabildo, es que eres discapacitado. Tú estás poniendo mi ceguera por delante de todo el potencial que yo puedo tener para aportar. En cambio, si tú dices, él es persona con discapacidad, estás relevando a la persona, estás haciendo relevante a la figura del Eric y que luego tiene una discapacidad. Entonces, eso sería muy bueno conversarlo con esta persona, por supuesto que en la medida de la gradualidad de lo posible, entrar de buena manera con ella, que no se note que es un conflicto, que no pueda parecer que es un conflicto, pero sí hacerle entender que lo más importante, y lo han dicho las entidades gubernamentales e internacionales, por ejemplo, como la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad, ahí el único término que se ocupa es persona con discapacidad. Todos los otros que hablamos no se utilizan en la convención. Y la Convención Internacional fue una conquista que nosotros mismos como personas con discapacidad levantamos. No se nos impuso nada,
Se nos preguntó cómo, desde la ONU, cómo queríamos que nos llamaran, y la representación llegó en el concepto de persona con discapacidad. ¿Por qué? Por lo que les decía. ¿Qué es la discapacidad? Y aquí entramos en un tema más abstracto. La discapacidad es una ecuación, es algo matemático. La discapacidad es la interacción entre un déficit, que en mi caso, por ejemplo, es visual, yo tengo un déficit visual porque no logro ver, interactuado con las barreras del entorno, con las barreras de la sociedad. Después ya antes vamos a hablar un poquito de modelos de discapacidad para que se entienda mejor. Entonces, ¿cómo este déficit interactúa con las barreras que la sociedad me pone a mí, que me limitan? Y esa limitancia es la discapacidad. No sé si se entiende, si a alguien le queda alguna duda, pero esa es la ecuación que se hace a nivel internacional. Déficit más barreras del entorno es igual a discapacidad. Se produce por esto. Si eliminamos las barreras del entorno, que es lo que busca la convención y el modelo social, que es el último modelo que hay, se acaba la discapacidad. Y la discapacidad no es una discapacidad, porque no te limita, es una variable más de una característica humana. Como lo que decía el compañero, gordo, negro, flaco, alto. A eso queremos que llegue a ser la discapacidad, pero eso no va a suceder hasta que la sociedad lo concientice y saque las barreras que nos limitan. Que en este caso, por ejemplo, si yo no tuviera el computador, no tuviera un lector de pantallas en este momento que me estuviera hablando todo, yo no me podría conectar a esta reunión. Por lo tanto, yo estaría limitado a poder compartir con ustedes. Ahora, con la tecnología, con el computador, con la disposición de ustedes, yo puedo estar aquí hoy día compartiendo. Por lo tanto, eso no se transforma en una limitancia, sino que en una característica más. Yo sé que es medio complejo de repente entenderlo, pero espero que haber sido claro, y si alguien tiene algún comentario o alguna duda acerca de esto, palabras abiertas. Oye, Yorick, te quería preguntar si es que es necesario que ese déficit tenga como algún grado de intensidad para que sea considerado como discapacidad, porque creo que no todos tenemos cuerpos perfectos, pero por alguna razón algunos son considerados como discapacitados y otros no. Sí. Aurora, ¿no? Aurora. Y Aurora. Aurora, sí. Ya conoce mi voz, me imagino. Le conozco la voz a Aurora. Pero igual tiene que decir el nombre, para recuerden. Imposible olvidarla, Erix. Con respecto a la pregunta, claro, todos somos diversos y por ende vamos a tener distintas no capacidades o capacidades, pero claro, tiene que estar certificado y evaluado lamentablemente por un médico. Cuando una comisión médica. Exacto, cuando es un déficit que genera, aquí está la clave, cuando es un déficit que genera que con las barreras del entorno tú no te puedas desenvolver, es una discapacidad. No sé si queda claro así, Aurora. Sí, te entiendo. Bacán. Muchas gracias. Eric, bacán. Gerardo ¿Sí? Cortés, ¿te puedo hacer una consulta que me llamó las que quieras, Gerardo? Algo que dijiste cuando estabas definiendo o estaba respondiendo la pregunta que te hace Aurora. Cuando dijiste, mira, lamentablemente debe ser o pasa esto por una evaluación médica. Me llamó la atención por qué dijiste lamentablemente. Sí, porque lamentablemente nuestros médicos no tienen la formación idónea para entender cuándo un déficit, al estar en contacto con las barreras, pasa a ser discapacidad. Lo ven desde un tema solamente medicinal, de un tema de límites físicos. Y por eso que hay tanto problema, tanta dificultad con las discapacidades que no se ven, como las psíquicas. Por eso que es tan subjetivo, porque no hay una comprensión de nuestra sociedad acerca de cuándo un déficit, al entrar en contacto con las barreras, te produce la limitancia. Y por eso que yo hago esa afirmación de que es lamentable que solo los médicos lo detecten y no entren otro tipo de especialistas a analizar cuándo se produce o no la discapacidad. Gracias. De nada. ¿Algún otro comentario? No, 1, 2, 3. Entonces, términos apropiados, según nuestra convención y según las mismas personas con discapacidad,
Persona con discapacidad, ese es el apropiado en la convención. Cuando nos referimos a una persona que no puede caminar, persona con discapacidad física. Persona con discapacidad, hace un tiempo se usaba motora, pero se cambió por física, evolucionó. Y esto es algo bien significativo. El concepto de discapacidad va evolucionando porque la sociedad va comprendiendo mejor. Imagínense que recién en el 92 la ONU declara el Día de las Personas con Discapacidad. O sea, llevamos muy poco tiempo de reconocer incluso a las personas con discapacidad. Persona que no ve, persona ciega, persona con discapacidad visual. Los términos como no videntes, invidentes, no están ya avalados Están por obsoletos. nosotros. Están obsoletos. ¿Y por qué? Porque acá en este momento somos todos no videntes. Porque los videntes son los que ven el futuro. Entonces, desde ahí, los demás somos todos no videntes. Al igual que invidentes, somos todos invidentes. Nadie ve el futuro. Los únicos videntes son los que supuestamente dicen que ven el futuro, ¿ya? Entonces, por eso, no vidente, chao, solamente persona ciega, persona con discapacidad visual. Ahora, como somos todos diversos, según lo que nos decía Aurora también, hay personas que son ciegos asumidos y ciegos que no se asumen. Y ahí entran otros factores, el tema familiar, el tema si es que naciste o si quedaste con una discapacidad, ¿por qué no asumes tu discapacidad, verdad? Muchos factores. Entonces, por eso siempre es mejor preguntar a la persona, porque hay algunos que, si tú le dices, tú eres ciego, lo van a encontrar muy fuerte, porque se pueden encontrar justo con una persona que quedó ciega hace poco, y está pasando un duelo. Entonces, para él, que le digan que es ciego, va a ser mucho más fuerte que le digas que tiene discapacidad visual. Entonces, por eso que es mejor siempre preguntar, irse a la segura, preguntar, y como les dije, nadie se va a espantar, la gente lo va a agradecer, al igual que el cómo abordar a una persona con discapacidad, en este caso mía visual. Si me quieren ayudar en la calle, me pasa mucho que, no sé, la gente te toma y te dice, yo lo cruzo, yo lo ayudo. Y por ejemplo, tú no querías cruzar. Claro, en ese sentido yo, por ejemplo, me toman el bastón y el bastón son mis ojos, pues. Entonces Claro. la gente por ayudar me pesca la mano, me toma el bastón y me deja ciego. Claro, me nunca deja mejor ciego. dicho. Entonces, por eso que siempre es mejor preguntar. ¿Cómo aconsejo yo que se haga? Por ejemplo, tú te pones al lado de la persona, le dices, disculpa, te apoyo o te ayudo, y si la persona te dice que sí, tú pones el hombro lo más cerca de su mano o su mano. Al tocarlo, la persona va a saber que tú le estás ofreciendo el codo o el hombro para ayudarlo. Esa es la mejor forma de poder ayudar sin invadir. Ya, pero son cosas que como les digo, nadie las enseña. Y acá es un tema bien, bien importante. Yo pertenezco al Colectivo Nacional por la Discapacidad y estamos levantando que las reformas educativas en su educación temprana, ya traigan ramos de inclusión de todos los colectivos, no solo de discapacidad, porque hay que pensar en género, etcétera. Desde temprano, los niños deben dibujar gente en silla de ruedas, deben dibujar gente ciega, deben dibujar gente con síndrome de Down, porque eso va a fomentar nuestra cultura y va a hacer que el aprendizaje sea significativo. O sea, que un niño a los 7 años ya no esté preguntando en la calle, ¿por qué Luz lleva ese palo? Eso es netamente porque no se le enseña. En cambio, si ustedes, por ejemplo, conocen a algún niño que tenga un papá con discapacidad, lógicamente él ha evitado la discapacidad junto con sus papás. Por lo tanto, él no va a preguntar a los 7 años, él sabe, él va a ayudar en vez de preguntar. Entonces, a eso es lo que debemos aspirar como sociedad y repito, no solo desde la discapacidad, sino que con todos los colectivos. Es la única forma en que podamos tener un país que nos incluya a todos. Eso comentar. No sé si hay algún comentario, alguien que quiera acotar algo acerca de esta primera instancia. Oye, tengo la última pregunta, pero ya me da un poco de vergüenza porque te quiero dejar avanzar, pero solo una chiquitita. ¿La discapacidad es una condición? Como volviendo a la definición o a la denominación. Para mí no. Según lo que yo he estudiado, no es una condición. ¿Por qué? Porque la condición se le da a la persona y la discapacidad viene del entorno. Viene de las barreras que el entorno nos pone al entrar en contacto con el déficit. Por eso se produce el concepto de discapacidad. Por lo tanto, es una variable más de nuestras características humanas.
Eso según, por ejemplo, Agustina Palacios, que es una autora, la pueden buscar, que habla acerca de los modelos de la discapacidad en un libro muy, muy bueno. Ella habla del modelo social que nos planta como sujeto de derecho y no desde la lástima. Entonces, desde ahí se habla de que la discapacidad no es una condición porque no es inherente a la persona, sino que al entorno y al déficit. Por lo tanto, ahí queda fuera la persona. Ok, gracias, bacán. De nada. Yo voy a hacer la penúltima pregunta. Pero además de lo que usted acaba de decir, Eric, pregunto yo, hay que tener en cuenta de que las personas pertenecen a una sociedad con dinámica. Es decir, el desarrollo que hay en torno a las enfermedades, a las deficiencias, a los accidentados, etcétera, que todos conforman un mundo con problemas, es muy grande. Entonces, es difícil catalogar desde la enfermedad, por eso que creo que es absolutamente correcto que se haga desde el entorno, que es el que debemos que tratar de hacer nosotros de cambiar, ¿es correcto? Correcto. Y también comentar que tenemos que lograr separar algo que las personas y los líderes han unido por años, que es la enfermedad con la discapacidad. Son dos conceptos totalmente diferentes. Y acá los llevo a la reflexión. Yo, por ejemplo, soy una persona ciega. Tengo discapacidad porque tengo un déficit, ¿verdad? Que al entrar en contacto con las barreras del entorno, me limita. Por lo tanto, ahí se forma la discapacidad. Pero yo no tomo remedio. Yo no tengo cura y no quiero cura. Para mí, aunque existiera la cura de mi discapacidad visual, o de mi déficit, perdón, yo no la aceptaría porque estoy inmerso en un mundo donde convivo con todo, donde hago las cosas que quiero, donde logro lo que quiero, donde tengo mis frustraciones y mis victorias, y por lo tanto quiero este mundo y no me gustaría que me lo vengan a cambiar. Entonces, desde ahí, decir que enfermedad es algo totalmente distinto a la discapacidad. Que puedan convivir en una sola persona, totalmente. Una persona puede tener una enfermedad y una discapacidad, y puede tener una enfermedad y no una discapacidad, y al revés también. No sé si alguien quiere comentar acerca de esto. Si quedó claro. O sea, hola, Josefa. Hola, Josefa, un gusto. Un gusto. Yo pienso en el término situación de discapacidad, no sé si es cómodo como para referirse, porque siento que si en el fondo lo externo estuviese adaptado a la diversidad funcional, como dijo un compañero en el principio, no creo que existiera la discapacidad en sí. Pues. Este es un gran tema, Josefa, y agradezco que lo hayas tocado. Estaba esperando que saliera, porque se usa mucho el concepto situación de discapacidad. Y si bien nosotros las personas con discapacidad reconocemos que la discapacidad proviene de una situación, ¿verdad? Porque recordemos que la interacción entre el déficit y la barrera, ahí se produce una situación. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros o cuáles somos? Yo soy un detractor de ese uso, de la situación de discapacidad, pero solo por una razón. Solo por una razón, porque no se nos consultó a las personas con discapacidad si queríamos ser llamados de esa manera. Distinto al concepto de persona con discapacidad, que hubo una convención donde se juntaron y donde salió este concepto. Por eso yo no me refiero a situación de discapacidad, porque fue un concepto que lo impuso el gobierno, que no se les preguntó a las personas, y que cuando las personas quisieron argumentar e intervenir, se les cerró la puerta y se dijo, nosotros somos CENADI, por lo tanto nosotros consideramos que académicamente esto vale y el concepto va. Por eso que habemos muchas personas con discapacidad que no nos referimos a la situación de discapacidad como concepto. Sí entendemos que está bien, pero no lo utilizamos porque no viene de las personas con discapacidad. Ah, perfecto. Es entendible en todo caso, pues. Sí, son sus términos. Tienen autonomía. Exacto. Para decidir. Así es. Nadie dice que no pueda ser incorporado, por ejemplo, en una convención nueva. Y lo otro es que lo otro por el cual nosotros tenemos detracción un poco del concepto es porque nació desde la salud.
y nosotros consideramos que la discapacidad no debe ser vista de la salud, porque no estamos en un modelo médico rehabilitador donde yo te tengo que mejorar porque tú eres enfermo. Entonces, cuando la salud hace referencia a este concepto de situación de discapacidad, lo ve en términos netamente desde una enfermedad. Por eso que también somos un poco detractores de ello. ¿Ya, Josefa? Ya, perfecto, gracias. Oye, No, gracias, gracias a ti, Eric, sí. Gerardo Cortés, Gerardo. una consulta en relación justamente a lo último que dijiste y lo que habías expresado antes cuando te pregunté por qué, lamentablemente. Entonces, a tu juicio, tú dijiste, también debieran intervenir otros profesionales como para evaluar la discapacidad. Entonces, desde tu experiencia y de la experiencia de la gente con discapacidad, ¿qué otros, no sé si solamente profesionales, pero qué otros debieran participar en esta evaluación para definir la condición? Para mí, académicos de la educación y sociólogos. Ellos deberían participar para poder determinar si este déficit realmente provoca la limitancia en la interacción con las barreras del entorno. Gracias. Muchas gracias a ti. No sé si se nos queda algún otro comentario. Disculpa, Eric, te quiero Sí. complementar eso. Soy Begoña, como te Begoña. comentaba, yo soy fonoaudióloga y me he dedicado como a los trastornos de la comunicación. Y en lo mismo que tú planteas, nosotros como gremio también lo hemos peleado mucho. Por ejemplo, yo me dedico actualmente a trabajar con personas dentro del espectro del autismo, que su definición médica es que es un trastorno de la comunicación, y supuestamente el fonoaudiólogo es el profesional a cargo de habilitar, rehabilitar y brindar terapias y apoyos a la comunicación. Sin embargo, por ejemplo, a nosotros tampoco se nos incorpora en toda esta calificación de discapacidad, así que concuerdo completamente contigo. En el fondo es que creo que más allá de hablar desde la salud en general, como tú lo comentabas, es que se dejan fuera muchos otros profesionales que, si bien supuestamente estamos inmersos en el área de la salud, por no ser médicos, como por ejemplo kinesiólogos, terapeutas ocupacionales en la parte de discapacidad física, tampoco se les toma en cuenta, siendo que ellos son los que también van y apoyan la parte de habilitación y rehabilitación y ayudan en las órtesis, prótesis, etcétera, que disminuyen estas barreras. Exactamente. Muy, muy acertado el comentario y muchas gracias por contarlo. ¿Alguien más? Yo les voy a contar de dónde viene esto. Les voy a contar después de estos últimos comentarios de dónde viene esto y por qué suceden estas cosas. ¿Algún otro comentario? ¿O les cuento o comienzo con mi historia? Dale. Hay un comentario en el chat que dice, bueno, cambia el modelo estas explicaciones, pero necesitamos saber cómo decir en pocas palabras cotidianas cómo debemos llamarlo. Por ejemplo, tenemos un grupo de personas en una fila y viene una persona en silla de ruedas con movilidad limitada. ¿Cómo habría que decir al encargado para que sea atendido preferentemente sin ofender a nadie? Modo de ejemplo. Lo mismo si llega una persona que no ve. ¿Cómo se le dice? Me refiero a la necesidad de un lenguaje cotidiano, no técnico. Pregunta Diego. Ya. Me gusta la pregunta de Diego. Si viene una persona que anda en silla de ruedas, una persona con discapacidad física o persona en silla de ruedas. ¿Sabe qué, señor encargado? Hay una persona en silla de ruedas que queremos que pase primero, que queremos que tenga atención preferencial. Hay una persona ciega, hay una persona con discapacidad visual, hay una persona con discapacidad intelectual. De esa forma no se va a ofender porque se van a estar usando conceptos que están avalados por las mismas personas. Eso, personas sordas también. Personas sordas. Los sordos les gusta mucho que se les llame de esa manera. O persona con discapacidad auditiva también puede ser un poco un término más formal. Pero si tú dices, ¿sabes qué? Llegó una persona sorda y hay que contratar a un intérprete, esa persona no se va a enojar, la familia no se va a enojar, ¿ya? Porque ellos quieren que se les llame de esa manera. E incluso, es más, las personas sordas dicen que ellos no tienen discapacidad. Ellos dicen que son una cultura diferente. Imagínense. Y es algo que a mí me ha dado vuelta y que lo he conversado con ellos. Yo la única forma que tengo de comunicarme es por WhatsApp.
con textos escritos. Y en el colectivo me ha tocado conversar con ellos y todos ellos dicen que son una cultura diferente, que quieren el reconocimiento de la cultura sorda. Desde ahí se puede empezar a trabajar en intérpretes, en la accesibilidad universal de la información y tantos temas que ellos están también demandando en la nueva Constitución. Así que eso, espero haber respondido al compañero, persona ciega, persona con discapacidad visual, persona con discapacidad física, persona en silla de rueda, persona usuario de silla de rueda, también puede ser, persona con discapacidad intelectual, los términos de mongolito, tontito, tenemos que dejarlos totalmente fuera, y los términos que lleven a la pena. Yo creo que esa es la clave. Todo término que usted lo haga sentir que se está refiriendo a alguien por pena, por lástima, debe erradicarlo. Debe erradicarlo porque debe empezar a verlo de una perspectiva de sujeto de derecho, que eso es lo que nosotros buscamos en este momento. Si no hay otro comentario, parto con la historia. Venga más, dele. 1, 2, 3. Bueno, les voy a contar una historia, vecinos, que se van a quedar para adentro. Les voy a hablar acerca de los modelos de la discapacidad. ¿Me van a creer ustedes? Me imagino que todos conocen a los espartanos, ¿cierto? Grandes guerreros, fornidos, que salvaban sus pueblos, que luchaban. Bueno, el primer modelo de la discapacidad se da en esa época, en la época de los espartanos. ¿Y saben ustedes que ahí a las personas con discapacidad se les mataba? Así de crudo, así de rudo. La supervivencia de la especie, decía. Así es, se nos mataba porque no éramos considerados aptos para poder ganar una batalla, para poder salvar nuestro pueblo. Por lo tanto, los espartanos se juntaban, tenían un consejo de ancianos, y se juntaban en un cerro arriba, como en la cantera, por ejemplo, de Biobío Norte, se juntaban allá y empezaban a examinar todos los bebés que nacían. Si a uno le faltaba una pierna, ¡pum!, cerro abajo. Si a uno le faltaba un brazo, cerro abajo. Si había un chiquitito de 1 año, 2 años que no veía, para abajo. ¿Verdad? Si alguien no se podía comunicar, no servía porque no podía hacer la estrategia, para abajo. Entonces ahí se nos mataba. Ese fue el primer modelo que se llama modelo de prescindencia, que también lo encuentro en el libro de Agustina Palacio. Después saltamos a otro modelo, pero se demoró harto. Y acá tenemos que, y acá yo sé que a algunos les va a hacer ruido, tenemos que agradecerle a la iglesia, imagínense. Tenemos que agradecerle a la iglesia porque ¿qué dijo la iglesia? ¿Saben qué? Estas personas no hay que matarlas. Estas personas son castigo de Dios por los pecados que nosotros hemos cometido. Entonces, ¿cómo las vamos a matar? Diosito nos va a castigar, nos va a mandar donde Don Sata, ¿verdad? Entonces no hay que matarlas. A esto hay que segregarlos. Hay que tenerlos escondidos. Escondidos en las casas, sin que, ¿cierto? Sin que figuren mucho, porque, oye, ¿cómo se te ocurre que mi familia va a tener una persona con discapacidad? Pues, ¿cómo voy a salir con este que le falta un brazo? ¿Cierto? No es el prototipo ideal de la belleza del hombre o de la mujer. Entonces, hay que agradecer que ya no nos mataban, pero sin embargo nos escondían. Después, estamos hablando ya de la Edad Media. Siguiendo en la Edad Media, empezaron las personas un poco las familias, a decir, oye, pero ¿cómo los vamos a tener escondidos, cierto, no? Hay que buscar algo que hagan. Listo, los que sepan cantar van a cantar, los demás a pedir. Y ahí nace la limosna. La limosna que hasta días de hoy nos mantiene segregados totalmente y nos mantiene estereotipados a nosotros las personas con discapacidad. Entonces, ¿qué es una limosna? Yo escuché una frase una vez, una señora que se llama Irma Iglesias, que ella es cuidadora de un chico síndrome de Down, que ella dijo que la limosna era dar algo a alguien que no se lo merece. Y me hizo mucho sentido esa frase en cuanto a la limosna. Eso es la Edad Media. Entonces y lo otro que pasaba también en la Edad Media, que empezaron a ver que teníamos cualidades diferentes, por ejemplo, ahí nacen los enanos en los circos, las personas con joroba en los grandes palacios, ¿verdad? Siendo objeto como de admiración, ¿quién tenía quién tenía la persona más defectuosa? Imagínense, hasta eso pasaba en la Edad Media. Las jorobas daban suerte. Así es.
Y así nos mantuvimos por mucho tiempo. Ahí nace el segundo modelo y se mantiene hasta 1970 o 60, por ahí, que ese es el modelo médico rehabilitador. ¿Qué dice el modelo médico rehabilitador? Porque los científicos empezaron a analizar a estas personas y dijeron, oye, estos gallos hay que hacer algo, hay que recuperarlos. Ellos son enfermos y tenemos que recuperarlos. Entonces empezaron a buscar y a investigar por qué venían las discapacidades, por qué venían las enfermedades, y algunos sí lo lograban sanar, otros no, por supuesto, pero ese es el modelo médico rehabilitador que se mantiene hasta el 70, 60. Y ahí nacieron grandes campañas de pena, como la Teletón, que al principio, y aquí siempre que hablo digo, al principio cumplió un objetivo muy noble, que era visibilizar algo que nadie veía, pero que en estos momentos está haciendo mucho daño, porque primero habla desde la pena. Las historias que ahí aparecen son de pura lástima. La música que ponen, imagínense. O sea, nosotros no tenemos derecho a la diversión, no somos felices, no somos sexuales, somos asexuados, ¿verdad? Somos niñitos chicos, todos, aunque tengan edad grande, todo hay que cuidarlo, hay que protegerlo, hay que resguardarlo, hay que quererlo. Y nadie habla de una persona con discapacidad floja, que no quiere surgir, que no quiere salir adelante, que también hay, si no somos todos. Y de ahí viene el término capacidades diferentes, que nos tratan como de engrandecer, como si tuviéramos superpoderes. Ese es otro término que también hay que erradicar. No tenemos capacidades diferentes, todos tenemos distintas capacidades y no capacidades, pero nosotros no volamos, no vemos el futuro, no hacemos nada distinto. Solamente, en mi caso, no veo. Entonces, con el médico rehabilitador es el modelo que ha hecho más daño de todos. Bueno, al principio se nos mataba, pero es el que ha dejado consigo la pena, la lástima hacia las personas con discapacidad. Y la comodidad también, porque, por ejemplo, las personas que piden en el centro ganan harta platita, entonces les acomoda. No están ni ahí con que no tengan dignidad, solo con tirar la mano y buscar una moneda, después se la toman, se la comen y se olvidan. Pero el daño que ellos causan a las generaciones que vienen, a los que estamos tratando de tirar este cuento para arriba y que nos vean como uno más, ellos no dimensionan ese daño o no lo quieren dimensionar. En el 60 o 70 o 60, perdón, al revés, 60 o 70, se empieza a hablar de un modelo nuevo, de un modelo social, y este lo impulsan países como Estados Unidos y algunos de Europa, que se habla de la persona con discapacidad ya no desde la lástima, sino que desde sujeto de derecho. Desde que todos somos iguales en derecho, nacimos iguales en derecho, dicen los derechos fundamentales, por supuesto, y las personas con discapacidad no están excluidas. Se empieza a hablar también de que no somos enfermos, sino que tenemos una discapacidad, ¿verdad? Tenemos un déficit que interactúa con las barreras y se produce la discapacidad, y que la sociedad debe garantizar, eliminar estas barreras, sacarlas para que nosotros podamos ser aporte en la sociedad, cumplir con nuestros derechos y deberes. Este es el modelo que se está instaurando desde el 60, ha costado mucho, hay países avanzados, como les digo, como países europeos o mismo Estados Unidos, pero en nuestro país tenemos muy arraigado el tema del médico rehabilitador por la campaña de la Teletón, que es una campaña que estamos tratando de bajar, y más que porque no queremos que haya Teletón, lo que queremos es que el Estado se haga cargo de todas las discapacidades. Eso es lo que queremos. La Teletón en este momento atiende a una pura discapacidad, que es la discapacidad física. ¿Y qué pasa con las otras discapacidades? Con el resto, claro. Exacto. ¿Qué pasa con la intelectual? Que muchas veces necesitan remedios muy caros, que necesitan acompañamiento. ¿Qué pasa con las mamás cuidadoras que velan por personas con alto grado de dependencia y que no reciben un peso, que sacrifican su vida por esa persona? Antes lo hubiesen pescado y lo hubiesen matado nomás. Entonces, nuestro Estado no es garante, y eso ya lo han visto en las sesiones pasadas también, de derechos sociales, y menos va a ser garante de derechos para las personas con discapacidad. Entonces, lo que buscamos nosotros, junto con el modelo social, es que se ponga a la persona primero, por eso que es persona con discapacidad, la persona en el centro. Luego, la discapacidad y cómo eliminar las barreras. Salió hace muy poquito en la ONU
ayer yo estuve en una conferencia con la enviada especial de la ONU, donde ellos sacaron una campaña que habla de la accesibilidad universal. La accesibilidad universal es un concepto que es transversal, que cruza todo y que nos dice que debemos hacer todo para todos. Ejemplo, la rampa, por ejemplo, que le sirve a las personas con discapacidad física o los que andan en silla de ruedas, no solo le sirve a ellos, le sirve a una mamá que lleva un coche y que va con un niño al lado y que va a subir la rampa en vez de una escalera. Le sirve a una persona que está recién operado y que lógicamente le va a ser mucho más fácil subir una rampa que una escalera. Le sirve a un adulto mayor, exacto, que es mucho más fácil que suba una rampa. Y son, imagínense, si sumamos al colectivo de la discapacidad, que son 3 millones según la última INDIX, el 2015, casi el 20% cuando hablamos de 18 años hacia arriba, más el colectivo del adulto mayor, o sea, si sumamos un 20%, el adulto mayor debe tener más todavía, debe ser más todavía, un 30, 40%, estamos hablando más del 50% de la población que se beneficiaría con la accesibilidad universal. Entonces, es ahí donde nosotros estamos poniendo la presión como colectivo de que estas propuestas de accesibilidad universal, de reconocimiento constitucional de las personas con discapacidad, se lleven a cabo en la nueva Constitución. ¿Por qué? Porque en este momento, si alguien de ustedes lee la Constitución, en ningún artículo no hay ninguna palabra que hable de discapacidad. Solo se habla de los limitados, inválidos para votar. Por lo tanto, esos son conceptos que ya no se usan, que hablan de una persona en inferioridad, que hablan de una persona que sobra en la sociedad, y eso es lo que tenemos que ir transformando. Bueno, hasta acá mi historia. Quiero escuchar si es que hay algún comentario o pregunta acerca de esto. Yo, Gerardo Cortés. Gerardo. Fíjate que más que sí, es como un comentario, a mi juicio, digo, y este es un comentario particular. A mi juicio, en lo que es cuando hace referencia a la Teletón, yo lo dividiría como en dos partes. Uno, la forma en conseguir los recursos, digamos, a qué se apela para conseguir los recursos, que ahí concuerdo, pero y lo otro es ya el trabajo que realizan los diferentes profesionales que intervienen. Entonces, para mí, ese sí que es un elemento, es un buen elemento y es un buen trabajo que se hace. Entonces, yo lo dividiría en dos. Uno, no estoy de acuerdo con el discurso con el cual se utiliza y que se apela para conseguir los recursos, pero sí estoy de acuerdo con el trabajo que se hace, que hacen los diferentes profesionales que laboran en la Teletón. Eso. Gerardo, muchas gracias por el comentario y solo quiero hacerle una pregunta. ¿No le parecería, yendo al punto en el que usted considera que la Teletón está bien, por supuesto que es en el funcionamiento del trabajo de los funcionarios, ¿no le parecería mejor que evolucionara la Teletón y el Estado se ocupara de las personas con discapacidad, de todas las discapacidades, de manera íntegra y ya no tuviera que existir la Teletón? Te respondo. Por supuesto, sí, la Teletón existe y con una discapacidad específica, porque justamente el Estado es el que no se ha hecho cargo de las discapacidades. Entonces, en ese contexto estamos de acuerdo. Sí, la Teletón existe porque justamente el Estado no ha llegado donde debe llegar. Claro, pero por ejemplo, nosotros lo hemos conversado y sabemos que mientras exista Teletón, el Estado no se va a ver en la obligación de abarcar todas las discapacidades, porque se sostienen de eso para crear un día en el año donde se juntan todos los empresarios, toda la gente del gobierno, para decir y pegarse en el pecho y decir yo apoyo a la discapacidad, y más encima son descriteriados porque ni siquiera dicen yo apoyo a la discapacidad física, dicen yo apoyo a las personas con discapacidad, yo estoy con la inclusión, cuando están beneficiando solo a un sector de la población. Entonces, por eso que nosotros estamos en esta campaña de que no queremos que exista la Teletón, no porque no queremos que se atiendan a las personas que ya se atienden, sino que porque necesitamos que el Estado abra los ojos y diga, acá hay que hacer algo, una reforma grande, donde se incluya todas las discapacidades y donde se les presten los ajustes razonables para que ellos puedan tener una participación plena. Eso quería...
Eso quería comentar. Gracias, Gerardo, te pasaste. ¿Alguien más que quiera comentar? Yo, Erika, agradecerte mucho tu exposición de hoy día, estuvo súper dinámica y en verdad genial. Creo que aprendí muchísimo. Te quería preguntar dos cosas. Primero, ¿qué crees que podría esperar la comunidad de personas con discapacidad del nuevo texto constitucional? ¿Cómo crees que la nueva constitución debería referirse a ustedes? Y en segundo lugar, si es que crees que es suficiente con que sea como un punto en tabla en la discusión constitucional, o si crees también que es necesario que hayan personas con discapacidad redactándola, o sea, que hayan cuotas, por ejemplo, de personas con discapacidad en la conformación de la convención. Eso. Muchas gracias por la pregunta. Lo primero, el objetivo, lo que no solo yo creo, sino que una colectividad que estamos impulsando esto, nosotros queremos el reconocimiento constitucional. Que en la Constitución aparezca que las personas con discapacidad tienen el mismo derecho a las políticas públicas, a la economía, a la política. Dame un segundo. Dale nomás. Entonces, el primer objetivo es ese, el reconocimiento constitucional, y yo siempre describo la Constitución como un barco, donde por años nosotros hemos querido, por ejemplo, a ese barco colocarle una cama grande, para que una persona que tiene dificultades para subirse a esa cama, por ejemplo, para ocupar esa cama tan pequeña, lo puede hacer. Pero ¿qué pasa cuando nosotros llegamos a los diputados, a los senadores? Nos dicen es que este barco no acepta una cama tan grande. Este barco, esto es inconstitucional, porque acá no te dan las medidas para esta cama que tú quieres colocar. Entonces, eso es lo que nosotros vemos que ahora tenemos la gran oportunidad de definir y de construir el barco llamado Constitución, que ese barco nos va a llevar hacia un camino donde todos podamos interactuar y donde podamos participar. Por eso que es imperativo que todos estén representados, género, discapacidad, adulto mayor. Por eso que nosotros creemos que sí deben haber personas con discapacidad en la redacción de la nueva Constitución, porque nadie sabe más acerca de la discapacidad que quienes los habitan. Lo mismo con los otros colectivos. Y sabemos también que no solamente vamos a ir a hablar de discapacidad en la Constitución, tenemos que hablar de muchos otros temas como descentralización, ambiente, agua. Por eso se está estudiando por parte del colectivo todo, y se están haciendo alianzas con otros colectivos para hacer un programa, un plan robusto de lo que queremos llevar a la Constitución. No sé si respondí a tu pregunta, Aurora. Sí, súper. Estoy súper de acuerdo. Como que creo que la temática que nos presenta es muy interesante, pero la perspectiva desde la que nos hablas es aplicable igual a todos los otros grupos que han estado, creo, como excluidos del espacio público, como la necesidad de que estos mismos grupos redacten las políticas públicas que crean más favorables para ellos, porque en general son otros los que toman las decisiones sin considerar las circunstancias y las realidades sobre las que van a operar esas políticas. Sí, lo que pasa es que la discapacidad es algo transversal, es algo que abarca todo el contexto social. Entonces, desde ahí, nosotros queremos estar en todo, en cada uno de los artículos, pero aportar la perspectiva de la discapacidad en ellos. Por eso que no nos cerramos a que haya específicamente todo un capítulo de discapacidad. Sí queremos que esté bien definido que somos personas con discapacidad y los lineamientos que queremos, cómo queremos que la sociedad nos vea en 40 años más, eso sí queremos que esté, pero queremos ser partícipes de cada uno de los artículos para incorporar la perspectiva de las personas con discapacidad y luchar para que todo se haga para todos. ¿Me permite? Sí, por supuesto. Estás entrando en tierra derecha, me gusta por dónde vas. Las soluciones para los problemas que usted, Eric, plantea no están en el buen haber de dos o tres personas o de ustedes como conglomerado, como gente que tiene intereses comunes. Porque los intereses comunes están a la mano de todos. Es como hablar de los intereses comunes de la tercera edad. Tú dijiste recién, es transversal. Es como hablar de los intereses comunes de la mujer, que hablamos que la mujer tiene que ser integrada, etcétera, etcétera.
O sea, lo que quiero decir es que es fundamental de que nos organicemos para poder llevar representantes que tengan la capacidad de defender estos derechos que hasta hoy día han estado ausentes en la Constitución que nos regía o nos rige. Entonces, esta es una labor de aprendizaje para poder enseñar. Nosotros necesitamos entre todos aprender para poder traspasar esas necesidades y transformarlas en una armazón, porque no deja de ser eso, la Constitución, un armazón, ¿ya?, que le va a dar más tarde cuerpo y vida a lo que es nuestro querido país. Pero tiene que haber opciones abiertas en esa Constitución. De ahí la importancia de la participación de ustedes, de la mujer, de los indígenas, de todos. Todos tenemos que tener representación. Tenemos que buscar fórmulas que nos lleven a tener presencia real en esta nueva Constitución que nos hemos propuesto. Yo me encantaría, Erix, poder tener una mejor relación nosotros como Cabildo con ustedes, y ojalá a ustedes les interese nuestras posiciones, porque creemos de que es la suma la que va a dar resultados, nada más. Totalmente, no puedo estar más de acuerdo con cada una de las palabras. Nosotros somos un colectivo súper abierto a las relaciones con otros colectivos. De hecho, creemos que es imperativo el desarrollar estas relaciones, porque el humano debe vivir en sociedad, el hombre y la mujer deben vivir en sociedad. Entonces, estoy muy de acuerdo con lo que tú dices y esta es la gran oportunidad, no vamos a tener otra en 40, 50 años. Esta es la oportunidad en que nosotros, todos los colectivos, podemos definir cómo queremos ser vistos y cómo queremos ser tratados por un nuevo Chile que vamos a construir. No sé si hay algún otro comentario, ya voy finalizando mi exposición. Quise hacer algo bien lúdico, algo bien dinámico, bien conversado. Creo que ya siempre son las 8 de la tarde, estamos acostumbrados a estar en nuestros trabajos, ¿verdad? En el computador, con estos teletrabajos. Entonces quizás hacer algo tan extenso no hubiese tenido la repercusión que siento que tuvo en nosotros, en nuestro grupo de aprendizaje hoy. Y me voy contento por haber estado con ustedes y no sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta o comentario ya para ir finalizando. Yo, Basti de nuevo, se me pasó un poco el tiempo porque me quedé pensando en algo que decía Gerardo y todos tenían mucho que decir, mucho que preguntar. Bueno, primero agradecerte por la exposición, muy claro, creo que fue muy enriquecedora para todas nosotras, pero me queda la duda porque creo que he escuchado como a muchas mujeres, más que nada madres cuidadoras de niños que se benefician de la Teletón, que están muy en contra de que en algún momento esa responsabilidad pasa a ser del Estado. Y yo entiendo que se da más o menos porque la gente en general tiene la desconfianza o piensa que si algo lo entrega el Estado va a ser de mala calidad, pero en el fondo lo que se esconde detrás de esa lógica de la Teletón es una caridad poco sincera también y que no se mira como una cuestión de derechos, sino como eso, como caridad. Entonces no sé cómo podríamos salvar ese problema y como cuál es la posición que tienen. Bueno, creo que ya la transparentaste un poco, pero quizás problematizarlo también. Eso, gracias. Gracias, Basti. Mira, yo creo que hay un sentimiento fundamental que tienen esas personas, esas mamás cuidadoras, que es el miedo. Ellas llevan 15, 20 años dedicadas a estas personas, entregando todo por estas personas. Entonces, si tú llegas y le planteas que de la noche a la mañana ella no va a hacer eso, que lo va a hacer otra persona, evidentemente surgen los miedos. Surgen también, hay un tema de apego, de ver a esa persona todos los días. Y de saber que va a estar en otra parte, es como quitarle un pedazo de la piel. Entonces creo que es un proceso bastante complejo que hay que ir abordando y que los especialistas deben ir abordando con las personas, que se debe conversar, se deben abrir estos espacios de debate, saber qué pienso yo y hacerles entender que es necesario, a pesar de que ellas han sacrificado toda la vida, que han dejado su vida un poco de lado, es necesario que en un momento ellas hagan el sacrificio más grande
que es dejar a su cuidado, a la persona que cuidan, dejarla evolucionar, dejarla que otra persona cumpla el rol que debe cumplir, que el Estado cumpla el rol que debe cumplir, y ellos comenzar a armar sus vidas, a tener su libertad, sin dejar de ver a la persona, por supuesto, pero también dedicarse a ella, dedicarse a salir, a disfrutar, también a cumplir con sus deberes, ¿verdad? A trabajar, a hacer un aporte también para la sociedad desde otra perspectiva. Entonces, eso es lo difícil, pero yo creo que la única manera es conversando, es debatiendo, es escuchándolas, es que nos escuchen. Ahí está la clave, la comunicación entre personas. Yo siempre digo, el mejor país no es, el mejor país para vivir no es el país, sino que son las personas. Y eso es lo que debe primar siempre. Basti, espero haber respondido a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Eric, Bueno, dígame. se ha portado como un caballero. Realmente, Muchas gracias. realmente es admirable como planteas la situación, no solo tuya, sino del colectivo al cual representas. Dejas muy clarito para todos los que nos acercamos hoy día a estar contigo. La mayoría de nosotros adolecíamos de información y hoy día, digamos, creo que tenemos un poquito más. Pienso de que más adelante sería bastante positivo el poder tener y contar nuevamente con una actividad contigo. O sea, te dejo hecha la invitación de todas maneras. Por supuesto, yo encantado, yo feliz, de verdad que añoraba que mi belloto se diera espacio, se diera un día para conversar de estos temas. Créanme que yo tengo 30 años, hace 20 años esto no se hacía, ni pensar en poder sentarnos cara a cara y decirnos, mira, así es, aprendamos juntos. Las personas simplemente se reían de uno, y es algo que uno lleva acá dentro, pero que también estoy súper contento porque espacios como este te inflan el pecho y te dicen, ¿sabéis qué? Hay posibilidades. Hoy día más que nunca hay posibilidades de cambiar las cosas. Así que por eso muy agradecido, dispuesto a participar cuando quieran. Voy a estar en las otras temáticas también. Me encantó estar con ustedes, me encantó que fuera de esta manera, sin tanta formalidad, más dinámico, de vecino a vecino, como tiene que ser. Y recuerden, yo estoy seguro que es difícil sacar los términos y ustedes en algún momento van a decir discapacitados, porque no tuvieron y no tuvimos una educación desde el principio, desde temprana edad, que nos enseñara. Pero ya con que ustedes tengan la disposición de comenzar a cambiar, para nosotros es más que suficiente. Así que muchas gracias por eso. Oye, Eric, ojalá podamos ¿Sí? hacer otra actividad contigo como activista, pero también contigo como vecino, pues. Yo te he dicho, únete al Cabildo, veámonos los fines de semana, podrías ir este domingo, vamos a estar atrás del Colegio Gastronómico por si quieres ir a conversar con nosotros. Sí, mira, yo soy bien sincero siempre. Yo vivo entre Santiago y Quilpué. Ya, yo trabajo en Santiago y estudio en Santiago, pero toda mi familia está en Quilpué. Entonces, el fin de semana que me pilla ya, yo voy a ir al Cabildo, voy a estar con ustedes porque me interesa mucho, de verdad que me interesa. Y cuando no pueda ir, también te lo voy a comentar a ti, te voy a decir que no estoy acá, estoy en Santiago. Dale, pero me interesa mucho y gracias. Eres siempre invitado. Muchas gracias. Con esto cerramos, no sé si hay algún último comentario o ya nos despedimos. Sí, Dártela, Eric, muchas gracias, Gerardo, Eric. deja uno más y después, más que nada, bueno, primero agradecerte, porque realmente, como bien dijo Víctor, y como han dicho todos los vecinos, vecinas, creo que todos hemos aprendido un poquito más. Creo que hemos aprendido además a simplificar quizás un tema que nos complica de repente en el contexto de cómo tratar a ese otro o a esa otra, pero sin ofender. Creo que nos diste como hartas luces que es bueno para poder aplicar. Y lo otro, yo, aparte de dejarte la invitación para alguna otra sesión de esta escuela constituyente, también dejarte la invitación desde el punto de vista, desde el aporte, porque
nosotros igual como Cabildo Belloto 1000 estamos o queremos levantar algunas bases programáticas que nos gustaría que ya sea candidato propio u otro pueda llevar al proceso constituyente. Y nos gustaría también ahí poder incluir justamente el tema de la discapacidad. Qué mejor incluirlo con gente que, como tú u otros, pero como tú formas parte de un colectivo amplio que trabaja con las discapacidades, de a lo mejor poder tener algunos insumos que nos permitan incorporar a este pequeño programa que nosotros estamos haciendo y elaborando. Así que te dejo también esa invitación. Muchas gracias, y le voy a comentar que en la quinta región, hace una semana, estuve levantando y estoy armando una mesa de trabajo somos aproximadamente 25 organizaciones de la región quinta, donde vamos a armar un plan de trabajo en torno a la discapacidad y queremos ponerlo al servicio también de la comunidad. Así que muy en línea a lo que nos comenta. Perfecto. Perfecto. Vamos a sacarte lo mejor que tienes, que es bastante. Así que algo vamos a ganar ahí. Muchas gracias y espero aprender con ustedes, de verdad que sí. Así que los dejo invitados por si alguien en algún momento quiere. Vamos a estar en un conversatorio ahí a las 9, ese del Colectivo Nacional por la Discapacidad, donde se van a dar como cuenta de las actividades que se hicieron a nivel regional y cómo la marcha del 3 de diciembre, que es nuestro día, surgió efecto el año pasado, que salieron más de 20.000 personas con discapacidad a la calle y logramos plantear algunas cosas. El que quiera verlo por Facebook, Colectivo Nacional por la Discapacidad, ahí van a estar mis compañeros también de todas las discapacidades conversando. Perfecto, perfecto. Eso, un abrazo para todos. Aurora, no sé si queda algo más o con esto cerramos. Solo agradecerte nuevamente y bueno, dejarlos a todos invitados para la próxima semana a una nueva sesión de la escuela que vamos a hablar sobre la relación entre protesta social y proceso constitucional. Sé que el Eric se tiene que ir porque tiene otra actividad hoy día. Ha sido un día, parece, con muchas cosas para él, y a las 8:30 tiene que hablar en otro espacio, así que te liberamos. Muchas gracias, gracias a todos, que estén muy bien. Gracias a ti, Chao. Eric. Gracias a ti. Chao, chao, chao. Chao. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, chiquillos.